Hola, sabemos que muchas especies de animales se han extinto en los últimos siglos, pero ¿te has preguntado cuántas de ellas pudimos capturar en fotos antes de desaparecer definitivamente? Desde aves y peces hasta grandes felinos y animales que las llanuras africanas, en este video te mostraremos las últimas fotos de algunos animales que ya están extintos. ¿Cuántos de ellos conoces? Quédate hasta el final para averiguarlo y sin más preámbulo, comencemos. Número 1. El tigre de Java. Lo que ves en la fotografía fue una especie de tigre originario de la isla de Java en Indonesia. Se cree que llegó allí hace 11.000 o 12.000 años y desde entonces desarrolló sus características propias. Con una longitud de casi 2,5 metros y un peso de 140 kilogramos, era uno de los mayores depredadores de la isla, donde convivió con leopardos y perros salvajes en sus montañas boscosas. Sin embargo, era más pequeño que otras variedades de tigre encontradas en el Asia continental debido a su aislamiento y al menor tamaño de las presas disponibles en su hábitat, como ciervos rusa, ganado bovino, banteng, jabalíes, reptiles y aves acuáticas. Fue declarado extinto en 1979 luego de décadas de caza indiscriminada para el tráfico de sus pieles, y también debido a la reducción de sus tierras para destinarlas a la agricultura y al urbanismo. Número 2. El rinoceronte negro occidental. Esta es la última fotografía de esta subespecie de rinoceronte que habitó las sabanas del centro y del occidente de África. Era un animal enorme de más de 3,5 metros de largo y más de 1 tonelada de peso, con los dos cuernos característicos de esta familia animal. Su población en estado natural llegó a ser bastante numerosa al comienzo del siglo XX. De hecho, era la mayor entre todas las especies de rinocerontes, con más de 850.000 ejemplares. Pero fue disminuyendo luego de décadas de caza furtiva y terminó de caer drásticamente a partir de la década de 1980. El principal motivo de su cacería fue el comercio de sus cuernos, los cuales eran demandados para la medicina tradicional china, para hacer mangos de cuchillos ceremoniales y como símbolo de estatus. Su extinción se hizo oficial en el año 2011. Número 3. El tigre de Tasmania. Realmente no era un felino sino un marsupial, y también era conocido como tilásino, lobo de Tasmania o lobo marsupial. Durante millones de años, esta especie y sus ancestros vivieron en Australia, Nueva Guinea y Tasmania. Su aspecto era similar al de un perro con pelaje amarillento y rayas negras en la parte trasera de su espalda, similares a las de un tigre, de ahí su apodo. Era uno de los principales depredadores carnívoros de la isla. Cazaba en manadas durante la noche y durante el día se refugiaba en cuevas. Entre sus presas estaban los canguros, algunos roedores pequeños y otros marsupiales. Su extinción se debió a la competencia por el alimento con otras especies como los perros salvajes y a la caza por parte de cazadores de recompensas y de granjeros que querían proteger a sus rebaños. En el año 2011 se estrenó una película de ficción con buenas críticas llamada El último cazador, basada en reportes de supuestos avistamientos de ejemplares vivos del tigre de Tasmania en su hábitat natural. Una forma de homenaje a este animal único e irreemplazable cuyo último espécimen en cautiverio murió en un zoológico en 1936 y que fue declarado extinto formalmente 50 años después en 1986. Número 4. El tarpán. Esta especie también era conocida como caballo salvaje euroasiático, y esta fotografía del año 1884 es el último registro que se tiene de un ejemplar vivo. Se caracterizaba por tener un pelaje color grisáceo con crines rizadas y cortas y una línea negra a lo largo del lomo. Estaba emparentada con otras variedades de caballos domésticos y se cree que se separaron del resto para convertirse en una subespecie única hace unos 160.000 años. Se declaró extinto en 1909, y aunque ha habido intentos por traerla de nuevo a la vida mediante cría selectiva a partir de otras razas similares, los resultados no han sido definitivos. Número 5. El león del Atlas, también llamado león de Berberia. Es un animal que actualmente está considerado como extinto en estado silvestre, lo que quiere decir que ya no se encuentran especímenes salvajes en la naturaleza y los que quedan con vida están en cautiverio dentro de zoológicos y reservas. Desafortunadamente, en estos lugares suelen cruzarse con otros tipos de leones, por lo que se duda de su pureza genética.
Esta fotografía en blanco y negro muestra el último ejemplar que fue captado por una cámara en su hábitat natural desde un avión en el año 1925. Caracterizado por su gran tamaño de más de 3 metros de longitud y 300 kilos de peso, solía habitar principalmente los bosques, praderas y montañas de la cordillera del Atlas en África. De ahí su nombre, aunque también vivió en Asia y parte de los matorrales del Mediterráneo europeo. Su extinción en su estado natural se debió al crecimiento del desierto del Sahara, lo que redujo su territorio y fuentes de alimento, además de años de caza por parte de pastores que buscaban proteger a su ganado. Número 6. La foca monje del Caribe. Esta especie habitaba todas las costas del Mar Caribe, tanto del territorio continental como de las islas antillanas. Tenía una gran envergadura, podía llegar a medir 2 metros con 40 centímetros de longitud y pesar unos 130 kilos, y se caracterizaba por el color castaño y blanco amarillento de su pelaje. Se alimentaba de diferentes tipos de peces y crustáceos, lo que la convirtió en blanco de los pescadores, quienes comenzaron a cazarla ya que la consideraban una competidora por los peces. Además, durante décadas también fue víctima de la cacería indiscriminada para la obtención de su aceite. Fue declarada extinta oficialmente en el año 1952. Número 7. El antílope bubal. También conocido como Bubal Hartebeest, fue declarado extinto en el año 1925 cuando murió el último ejemplar conocido. En esta fotografía de 1885 podemos ver a una hembra en el zoológico de Londres. Era una variedad de antílope que habitaba extensas zonas del África subsahariana, aunque los últimos especímenes salvajes habitaron el norte del continente en territorios de Marruecos y Argelia. Este animal llegó a ser importante en el antiguo Egipto, donde era domesticado probablemente como fuente de alimento y también usado para sacrificios rituales. Su extinción se debió principalmente a la caza indiscriminada durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Número 8. La paloma migratoria. Esta es una fotografía tomada en 1898 de un ejemplar en cautiverio. Aunque fue declarada extinta en 1914, apenas un siglo antes era el ave más numerosa de Norteamérica. Sus bandadas eran tan grandes que oscurecían el cielo, causaban alteraciones en la brisa y se podía escuchar en tierra el ruido conjunto de su aleteo, y podían pasar horas desde que se avistaba la primera ave hasta que la última se perdía de vista. Su extinción se debió a la reducción de los bosques que habitaban para destinar sus tierras a la agricultura y principalmente a la caza descontrolada, ya que su carne era usada como alimento económico para personas de bajos recursos, esclavos y animales de granja. Número 9. El tigre persa. Esta fotografía fue tomada en un zoológico a finales del siglo XIX. Se trata de un tigre de casi 3 metros de longitud y más de 200 kilos de peso. También era conocido como tigre del Caspio, y su exterminación durante la primera mitad del siglo XX se debió a años de caza furtiva y a una iniciativa para establecer asentamientos humanos en sus territorios. Sin embargo, hay estudios recientes que afirman que esta especie no está realmente extinta, ya que han descubierto que genéticamente es prácticamente igual al tigre siberiano. En otras palabras, dos especies que se creían distintas cuyos nombres científicos son Panthera tigris virgata y Panthera tigris altaica. Serían realmente la misma, y sus pequeñas diferencias habrían surgido tras su separación geográfica hace apenas 200 años. Por lo tanto, existen planes para que el tigre siberiano, que vive actualmente al sureste de Rusia y al norte de China, sea reintroducido a los territorios que originalmente habitaba el tigre persa, para recuperar su presencia salvaje en zonas de Irán, Uzbekistán y Kazajistán. Número 10. El león marino del Japón. Esta foto fue registrada durante el año 1934 en unos islotes llamados Rocas de Liancourt, a medio camino entre las costas de Japón y Corea del Sur. Se trataba de una especie carnívora de gran tamaño que habitaba el mar del Japón, pues llegaba a medir 2,5 metros de largo y pesar más de media tonelada. Vivía en grupos y se alimentaba de peces y moluscos, tal como otras subespecies de león marino. Su extinción se debió a la caza indiscriminada para comercializar su aceite y su piel a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y también al deterioro de su hábitat natural debido a los bombardeos causados por buques y submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque posteriormente hubo supuestos avistamientos esporádicos, este animal fue declarado extinto oficialmente en el año 1974.